Bienvenidos al podcast Plenamente, un espacio seguro para ti. Muy buenas noches, qué gusto estar otra vez con ustedes en este espacio de salud mental. Nosotros somos Plenamente y estamos muy contentos de reflexionar juntos sobre justamente las emociones y la relación que tienen en nuestra conducta y en nuestra vida diaria. Y en la primera cápsula que te compartimos, hablábamos de la importancia que es conocer nuestras emociones, el saberlas nombrar, el saber cuáles son nuestras emociones, las emociones básicas que platicábamos, que son pues la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, el asco, esta capacidad de asombro, el desprecio, y aún yo mencionaba que una emoción muy fuerte es la vergüenza. Y de ahí podríamos, de estas emociones básicas, desprender un montón de emociones. Y lo que platicábamos es que además de que es importante que conozcas tus emociones y las sepas nombrar, que pues te hagas responsable de ellas y que puedas usarlas de manera productiva para que te puedas conectar contigo de una manera más sana y usarlas a tu favor y poderte conectar con otros asertivamente a través de tus emociones. En este segundo espacio vamos a hacer esta reflexión y hazte esta pregunta: ¿tú piensas lo que haces o eres una persona impulsiva? ¿Haces lo que piensas o no eres una persona a lo mejor reflexiva y solo vas por la vida haciendo pero sin realmente pensar lo que estás haciendo? Y aún yo añadiría la pregunta: ¿haces lo que sientes? A lo mejor eres una persona justamente muy emocional, que solamente te riges en tu vida meramente por las emociones sin nunca bajarlas a la razón. Y déjame explicarte una base de neurociencia, que es de las ramas de la psicología que tienen más comprobación científica. Y lo que se dice es que para que tú puedas ser una persona más sana, tienes que entender la relación que existe entre tus pensamientos, entre tus emociones y en tu conducta. Estas tres siempre están interrelacionadas. Es decir, a veces hablamos más de lo que sentimos. O sea, nosotros podemos estar todo el tiempo en nuestro lenguaje diciendo: es que yo siento esto, yo siento lo otro. Y a veces le damos mucha importancia a las emociones, y como decía en la primera cápsula, esto no está mal, pero lo importante es que tu emoción la puedas bajar también a una razón, que tú entiendas y le des una explicación a por qué te sientes como te sientes, y entonces en base a eso puedas actuar de una manera más asertiva. Entonces, algo que te puede ayudar mucho para conocerte es que entiendas que todo lo que tú sientes es porque primero lo estás pensando. Es decir, todas las emociones tienen un origen en nuestra psique, en nuestros pensamientos. Tú te enojas porque pensaste primero algo, interpretaste primero algo. Tú sientes culpa porque primero estás pensando, estás interpretando y por lo tanto sientes culpa. Y esta relación entre el pensamiento que produce la emoción va a producir una conducta. Así que en la psicología, mucho de lo que trabajamos es eso, es que el ser humano entienda que las emociones primero se producen por un razonamiento, porque hay un pensamiento detrás de esa emoción, y todo esto hace que aparezca cierta conducta. Y esto es importante porque si tú puedes entender esta interrelación, puedes tener un equilibrio mucho más certero en tu vida diaria. Es decir, que no solamente te fijes en qué es lo que estás sintiendo, sino qué es lo que estás pensando, que por lo tanto estás sintiendo, y por lo tanto entonces tú te conduces de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes miedo, es porque tú estás interpretando que algo afuera
hay un peligro y que por lo tanto entonces tú sientes miedo y eso hace que a lo mejor te escondas o te bloquees, ¿sí? Inclusive si yo pudiera hablar del miedo, te podría dar muchísimos ejemplos de cómo el miedo a veces nos lleva a no tener razonamientos lógicos y entonces nos bloqueamos. A veces eso pasa en los ataques de ansiedad o de pánico. Uno puede estar interpretando de manera automática que todo el tiempo afuera de nosotros hay un peligro eminente, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes ansiedad o pánico de viajar por avión, es porque tú de alguna manera tienes una interpretación de que el avión es un contexto peligroso, la turbulencia es posibilidad de muerte, probablemente, y si analizas más a fondo, puede ser porque tengas ansiedad de muerte, porque estás acostumbrado o acostumbrada a tener el control y cuando te subes al avión no sientes que tienes el control, ¿verdad? Entonces, cada emoción, haz de cuenta que tiene un sinfín de raíces cognitivas, de pensar, de creencias, de conceptos que entonces hacen que tu organismo produzca estas emociones, en este caso la ansiedad o el ataque de pánico. Y por lo tanto, entonces a lo mejor no te quieres subir al avión y entonces sudas o evitas subirte a un avión, prefieres el coche, prefieres el caballo, ¿no? Porque tu cabeza está interpretando y tienes ciertos conceptos que entonces desarrolla esta emoción tan fuerte que en este caso es la ansiedad o el terror o el pánico, ¿sí? Entonces es súper importante que puedas entender qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás interpretando, que por lo tanto te hace sentir lo que sientes. Eso es el primer, digamos, peldaño que yo creo que todos tendríamos que analizar. Y entonces eso le va a dar mucha explicación a tus conductas, ¿sí? Si logramos poder registrar los pensamientos que a veces son extremos o son, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, hay pensamientos muy catastróficos, hay pensamientos muy, como lo mencioné, extremistas, donde tú te estás amenazando todo el tiempo de muerte, de falta de control, de que va a haber una cosa terrible que te va a suceder, que el futuro es incierto y por lo tanto es malo, ¿no? Y si tú piensas con mucha catástrofe, pues vas a ser una persona que tiendas a la ansiedad, inclusive pues al pánico, ¿verdad? Porque además tu amígdala va a estar produciendo cantidades catastróficas de adrenalina y cortisol y entonces esto hace que se complejice más tu emoción y se haga más intensa. Entonces, otra vez, para que podamos vivir de una manera equilibrada, hay que ver qué es lo que estamos pensando cuando estamos sintiendo. Sería muy interesante que tú registraras, a ver, ¿por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto pánico? Creo que sería importantísimo que hicieras también un stop y poder darte cuenta si aún estos pensamientos vienen aún de situaciones de estrés postraumático. Si tú logras ver que tienes a veces pensamientos polarizados, extremistas, esto va a desenmascarar mucho justamente tu cerebro y va a ayudar a que tu emoción al menos se haga más razonable y probablemente se empiece a equilibrar. Ahora, esto es un proceso no sencillo, a veces obviamente se va a necesitar de un proceso terapéutico especialista, no especializado en poder cambiar tus pensamientos, que básicamente es lo que se hace en una psicoterapia, para que tu emoción se pueda regular y tu conducta se pueda modificar. Ahora, si esto lo aterrizamos también, por ejemplo, al tema aún de la culpa, ¿no? La culpa es una emoción muy fuerte y a veces puede ser que tú también estés sintiendo culpa porque también tienes, a lo mejor has tenido experiencias donde tu cerebro no ha enfrentado ciertas responsabilidades y también a través de esa culpa tú estás pues amenazándote o mintiéndote o bloqueándote. Podría hablar mucho de la culpa. De hecho, para mí la culpa es una de las emociones más terribles que podemos sentir, que si la podemos de alguna manera trabajar, más bien aceptando nuestra responsabilidad en lugar de estarnos culpando toda la vida,
eso nos puede llevar a pues restaurar relaciones, cambiar, ¿no? Tener cambios efectivos en nuestra vida, pero la culpa también puede ser muy negativa, porque puede ser una espiral que nos esté llevando hacia el fondo y a veces va a hacer que nos perdamos con nosotros mismos y con los demás. Cuando no hay una racionalidad de la culpa y no hay una responsabilización de nuestra culpa, pues la culpa se vuelve esta espiral. Y entonces la culpa puede ser que nos haga perder nuestros límites. Por culpa a veces podemos estar permitiendo cosas que no debemos permitir en cierta relación. Por culpa podemos estar creyendo que debemos estar pagando faltas, ¿no? Nuestros errores, por lo que nos equivocamos todo el tiempo con los demás. Por culpa podemos estar permitiendo a veces no buenos tratos de ciertas relaciones humanas. Por culpa puedes estar eligiendo parejas tóxicas, porque por esa culpa crees que no mereces el amor. Entonces, esto es un solo ejemplo de cómo, si otra vez no hacemos un stop y no racionalizamos nuestras emociones y no nos damos cuenta si nuestras interpretaciones son extremistas, en este caso de la culpa, por ejemplo, podemos estar esclavizados a una emoción que, lejos de ayudarnos, pues nos está alejando de las personas, o estamos construyendo relaciones interpersonales no tan saludables. Así que pues yo te invito a que sigas reflexionando sobre estos temas, y que si tú eres una persona que no piensas lo que haces, pues te diría, haz un stop, piensa primero lo que haces, ¿sí? Date oportunidad de racionalizar tus acciones, y también date un stop en poder racionalizar lo que piensas y por lo tanto lo que estás sintiendo. Si logras hacerte un experto en analizar tus pensamientos, tanto conscientes o inconscientes, cómo eso genera ciertas emociones y por lo tanto conducta, pues lograrás un equilibrio mucho más pues saludable en tu vida. Así que pues ese es mucho del ejercicio. Y pues como hemos dicho, vas a ser un hombre o una mujer mucho más libre, saludable contigo mismo y sobre todo con las demás personas. En el siguiente capítulo voy a hablar un poco más acerca justamente de la culpa y la vergüenza, y de cómo podemos un poco reflexionar sobre esta relación, los pensamientos, emociones y conducta. Que tengas una excelente noche y nos vemos en nuestra tercera cápsula pronto. Y pues te recordamos que nosotros somos Plenamente y nos puedes escuchar a través de nuestras plataformas de Spotify, YouTube, y estaremos muy felices de que formes parte de nuestra comunidad Plenamente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengas muy buenas noches y sigue en esta reflexión. ¿Piensas lo que haces, o haces lo que piensas, o haces lo que sientes? Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Plenamente. Hasta la próxima.